Muy buenas noches, hermanos. Es muy lindo siempre tener un culto de noche, ¿no? Aunque a veces no todos pueden llegar, pero es lindo tener de vez en cuando un culto de noche. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 8 y vamos a meditar un poco superficialmente sobre los versículos 19 al 22. Dice la palabra del Señor así: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Vamos a orar. Padre Celestial, nos acercamos a ti, dándote gracias siempre por tu palabra, Señor, porque ella nos exhorta, nos anima. Por ella nosotros vivimos y crecemos, Señor, en nuestra fe. Queremos rogarte, Señor, que tú nos puedas hablar como siempre por medio de tu palabra, hoy día también como otros días, Señor. Oh Dios, te rogamos que sea tu Espíritu mismo quien nos hable y que nos haga entender lo que no sabemos, Señor, y que también nos confronte con nuestros pecados, Señor. Oh Dios, tú obra como tu Espíritu quiere obrar en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. El culto nocturno siempre tiene un sabor especial para nosotros y en esta ocasión lo estamos haciendo con motivo del Día del Peatón, ¿no? Que se celebra el día de mañana. El Día del Peatón tiene un inicio muy interesante. El 17 de agosto de 1897 en Londres murió en un accidente peatonal de tránsito una mujer que se llamaba Bridget Driscoll. Ella fue considerada la primera víctima de un accidente peatonal. Seguramente ha habido otros accidentes, ¿no? Pero a partir de ella se consideró un día para, no sé si celebrar o para recordar acerca de los accidentes peatonales, ¿no? Y la primera víctima teóricamente fue Bridget Driscoll. A partir de ahí se celebra en algunas partes del mundo, como en España, el Día del Peatón el 17 de agosto, para recordar la seguridad del peatón. En Bolivia, el Día del Peatón y del Ciclista, que es así como se llama, nace en realidad como una iniciativa de defensa de la Madre Tierra, que comienza a celebrarse en realidad por el año 2000, no por una disposición de la Alcaldía Municipal de La Paz. Y más, esto en realidad se hace con motivo de que en 1999, algunos recordarán, pusieron unos aparatos en nuestros automóviles y midieron el nivel de contaminación que producían nuestros automóviles. Entonces, a partir de ahí, de 1999, es que se comenzó a celebrar el Día del Peatón, porque en ese año se registraron altísimos niveles de contaminación atmosférica en Bolivia. Y ya para el año 2003, el gobierno nacional institucionalizó el Día del Peatón en todo el país, y en La Paz se ha fijado el Día del Peatón el primer domingo de septiembre de cada año, ¿no? Y a partir de ahí nosotros tenemos nuestro servicio por las noches. Y bueno, uno diría, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Qué tiene que ver la contaminación, el cambio climático y no sé, muchas cosas con el Evangelio y con el culto, ¿no? Y es que, hermanos, la contaminación y el cambio climático, aunque está en tela de juicio en muchos ámbitos, porque muchos piensan que solo son noticias conspiranoicas, ¿no? Y realmente no sabemos con certeza, ¿no?, qué es lo que está pasando con la contaminación, pero realmente la contaminación es evidente, ¿no?
en el aire, por ejemplo, es bastante alto. Una estadística dice que la contaminación del aire causa 7 millones de muertes prematuras al año, según la Organización Mundial de la Salud, y que más del 90% de la población mundial respira aire con niveles de contaminación superiores a lo que es recomendable para el ser humano. He visitado algunos países donde no conocen el cielo celeste. No sé cómo pintan los niños su cielo, porque nuestros niños pintan el cielo celeste, ¿no? Pero he conocido países y ciudades donde nunca ves el cielo celeste, o sea, jamás ocurre eso. Todos los años el cielo está de color plomo, ¿no? Todo esto por causa de la contaminación que producen los combustibles fósiles, la industria, el transporte, ¿no? La quema de la biomasa. Y entre los países que más afectados están la India, China, Pakistán y Bangladesh, ¿no? La crisis ambiental ha sido para nosotros una realidad muy evidente. No es algo lejano, no es algo que solamente está en las noticias. Hace unos años atrás tuvimos como ciudad nuestra primera llamada de atención ecológica, por ejemplo, con respecto de la basura. No, muchos como yo no nos dimos cuenta hasta ese momento, ¿no? ¿A dónde va nuestra basura? No, porque nosotros la sacamos afuera y pensamos que con eso hemos cumplido, pero ¿dónde va tanta basura? ¿No? Cuando hay huelgas de los que recogen la basura, recién notamos que realmente sería crítico si alguien no recogiera nuestra basura. Y entonces, cuando tuvimos esta crisis, nos preguntamos por primera vez, ¿a dónde va tanta basura? Para mí fue una sorpresa, por ejemplo, enterarme que cerca de la iglesia estaba el lugar donde antes se echaban miles de toneladas de basura. Entonces recién comprendí por qué en las mañanas y en las tardes hay un olor muy peculiar, ¿no? En nuestra iglesia, en nuestro barrio, y decimos, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué se ha muerto? ¿No? Pero es que estamos muy cerca de un lugar donde nosotros enterrábamos nuestra basura. Ahora, cuando pensamos en esto, decimos, bueno, ¿tiene que ver esto algo con los cristianos o con el Evangelio? ¿Puede el Evangelio ayudarnos a confrontar este asunto con sabiduría? ¿Es relevante para la iglesia o para el Evangelio hablar del asunto de lo que es climático, ¿no? La crisis climática? Podríamos llamar espiritual, digamos, este asunto para tomarlo en cuenta en un culto, por ejemplo. Sí, porque todas las crisis pueden ser paliadas por el Evangelio. Tim Keller decía una frase muy conocida, ¿no? Algunas veces les he hablado sobre esto. Él decía, el Evangelio lo cambia todo, porque verdaderamente el Evangelio lo cambia todo. Y aun cuando podríamos hablar de la crisis climática, no sé, de la contaminación, también está dentro de esas cosas que el Evangelio puede cambiar, ¿no? Y es que en el mundo estamos sufriendo una crisis climática. Un informe de las Naciones Unidas decía de la siguiente manera. El informe decía, ya casi no hay un lugar limpio en el planeta. Hay basura incluso en los casquetes polares, los océanos profundos y las montañas más altas. A pesar de la cantidad de seres vivos que están expuestos a tantos contaminantes, las políticas adoptadas no han sido suficientes para mitigar el flagelo. La población mundial no deja de crecer, tampoco la basura que produce. En los últimos años se constató una intensificación progresiva de generación de residuos sólidos urbanos. En 2017 alcanzó un volumen de casi 541,000 toneladas al día. Si se sigue a este ritmo, la estimación que es para el 2050 es que se producirán 670,000 toneladas de basura cada día. ¿Y a dónde irá eso? ¿No? Por otro lado, en otro informe, una ministra rusa decía, la contaminación causa el 23% de las muertes en el mundo. Un dato de un informe que se llama La Perspectiva Global de América Latina y el Caribe,
que fue publicado hace muchos años atrás, el 2018, decía en su resumen: la generación de residuos aumenta con el nivel de ingresos, también la complejidad de composición de los mismos. Cuanto más rico se es, más plásticos, más papeles, más vidrios y metales se consumen y se desechan. Cuanto más pobre se es, la basura producida tiene menos o tiene más componentes orgánicos, es decir, que se disuelven. Bueno, cuando tenemos más riqueza usamos vasos desechables, platos desechables, bolsas para todo, ¿no? Entonces esto es algo real también. Vamos a hablar entonces esta noche acerca del Evangelio y la polución. ¿Qué es la polución? Solamente para algunos, ¿no? Porque tal vez muchos conocen esta palabra, pero no es una palabra que usamos mucho. Polución quiere decir la contaminación del medio ambiente, ¿no? Que se produce por los residuos que proceden de la actividad humana, de los industriales y los biológicos. Eso es polución, ¿no? En pocas palabras, la contaminación. Entonces vamos a hablar esta noche un poco sobre el Evangelio y la contaminación. Es la razón por la que estamos haciendo un servicio durante la noche. Y vamos a hablar a partir de este versículo que está en Romanos 8, o los versículos que están en Romanos 8, 19 al 22. La palabra dice ahí: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Un autor dice que este pasaje es la interpretación de Pablo acerca de Génesis 3, 17 al 18. ¿Qué dice Génesis 3, 17 al 18? Dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. El Señor dice en Génesis: maldita será la tierra por tu causa. Hermanos, la triste realidad es que nuestra generación es testigo de la faceta tal vez más horrible del poder destructivo del hombre en pecado sobre la naturaleza. Entonces nosotros como cristianos tenemos que preguntarnos qué debemos hacer frente a este hecho. ¿Hay esperanza para este desastre mundial? Y si la hay, ¿cuál es? ¿Cuál es la esperanza? Entonces en este sermón vamos a ver dos cosas. Primero vamos a ver la polución o la contaminación como el efecto destructivo de la caída humana. Y luego vamos a ver el Evangelio como el único poder de redención sobre la creación. Tim Keller decía: el Evangelio cambia todas las cosas. Entonces vamos a ver cómo puede ayudarnos para cambiar el asunto de la contaminación como cristianos, ¿no? Porque el Evangelio tiene un poder y una respuesta divina para muchos asuntos, no solo de nuestra salvación, sino también de nuestra vida diaria. Entonces vamos a comenzar hablando sobre la polución como el efecto destructivo de la caída humana. Eso quiere decir que aún la contaminación que nosotros producimos tiene que ver con nuestra caída, ¿no? Con nuestro estado pecaminoso. Hace años atrás, algunos maestros solían alarmarnos con noticias acerca del famoso calentamiento global, ¿no? Nos decían, cuando yo estaba todavía en colegio, nos decían: el cielo tiene un hueco, el cielo tiene un gran agujero, ¿no? Por la elevada temperatura del planeta, por causa de la contaminación. Entonces decían un día, por ahí va a entrar tanto calor que nos vamos a derretir. Como esto no era algo tangible para nosotros, porque no podíamos ver ese agujero en el cielo, muchos hacíamos de la vista gorda.
Y a la mayoría de nosotros nos parecían noticias amarillistas, de gente alarmista. Pero sin darnos cuenta, hemos visto que algunas cosas han estado sucediendo, ¿no? Hace algunos años, el 2010, se derritió, por decir, los últimos hielos que había, ¿no?, en el Chacaltaya. Y antes, a mediados de los 1900, en La Paz se practicaba el esquí. Nuestros hijos no podrían creer que así era, ¿no? Los que somos viejos recordamos cómo los últimos espacios que había, ¿no?, de nieve para esquiar en Chacaltaya desaparecieron por completo, o desapareció por completo. Cuando yo era niño, bajábamos los yungas de Bolivia y siempre había nieve ahí, siempre había hielo, ¿no? Entonces, cuando bajábamos hacia los yungas, cuando era chico todavía, siempre nos parábamos ahí porque en el año redondo había nieve o hielo. Ahora no es así. Hay momentos, hay ciertas épocas del año, ¿no?, que hay hielo, evidentemente, pero no es como antes, ¿no? Uno iba a la cumbre y sabía que va a haber hielo y nieve en esos lugares. Entonces, ahora ya no es así, ¿no? En el 2016 confrontamos una crisis terrible, la crisis del agua. Por primera vez reflexionamos el hecho de cuánta agua malgastamos en nuestra vida diaria. No había agua. No puedo creer que hemos pasado ese tiempo tan difícil. En esos días estaba en Lima. No me acuerdo, creo que estaba con mi familia en Lima. Y veía ahí un señor en la puerta de su casa con una manguera gastando agua así, lavando su auto. Y yo estaba como aterrado, ¿no? Pero esa era una escena natural de nuestra vida. Pero el asunto era que yo venía de La Paz, ¿no? Y en La Paz nos estábamos matando por el agua. Una familia de nuestra iglesia sufrió mucho en esa época, porque el ejército llevó agua a río abajo. Pero como él era una persona blanca, la gente de río abajo le dijo: tú eres un cara, ¿no? Entonces tú no puedes recibir agua sin permiso de los comunarios. Y bueno, fue muy difícil para él. Él se compró un tanquecito pequeño y nosotros le mandábamos agua de nuestra oficina, que estaba entonces en Obrajes, y él tenía que ir con agua hasta su barrio y no podía creer que esto estaba produciendo una especie de batalla. Así que todas esas cosas que antes considerábamos conspiranoicas, ¿no?, que un día pelearán, habrán guerras por el agua, se podía ver de forma tangible, ¿no?, en esos días. Entonces, si eras blanco, no tenías derecho al agua. Y en otros lugares seguramente sería al revés. Si eres moreno, no tienes derecho al agua. Las guerras por el agua. Ahora, esto no es un problema reciente. Hace años atrás que se habla con alarma, ¿no?, de la crisis mundial de la contaminación. Y por eso muchos países han ido tomando medidas, ¿no?, para que esto no avance. Y Francis Schaeffer una vez habló sobre este asunto. El petrel es un ave un poco más grande que una paloma y se cría solo en unas pocas islas de Bermuda, ¿no?, junto al lado de la isla principal. En el siglo pasado ya empezó a rebajar drásticamente su población. Cuando algunos científicos buscaron la razón, encontraron que en sus tejidos, en los tejidos de los embriones de los petreles, estaba saturado de DDT. ¿Qué es el DDT? El DDT es la sigla del diclorodifenil tricloroetano, ¿ya?, que es en realidad un insecticida muy potente. Ahora, bueno, uno diría, sí, eso pasa en todos los lugares, pero lo alarmante de este hecho es que el petrel es un pájaro de alimentación marina. No come en la tierra, come específicamente
en el mar. Su sustento viene del mar, no va a la costa a comer, siempre come del centro del océano. Entonces eso quería decir que el centro del océano también estaba contaminado con insecticidas. Entonces buscaron la razón, ¿cómo podría suceder eso? ¿No? Los ríos llevaban ese insecticida hasta el centro mismo del océano Atlántico. Y entonces ellos estaban muriendo. En otras palabras, el uso del DDT en tierra estaba contaminando el mar a través de los ríos y estaba provocando que estas aves mueran. Y no solamente seguro los petreles, también peces y otros animales. Si algún día hemos pensado la esperanza, ¿no?, de colonizar tal vez los océanos y el mar para vivir más sanamente, la mala noticia es que también el centro del mar está contaminado, ¿no? Y en realidad el planeta entero se está muriendo. En protesta, un hombre de California, ¿no?, ha tratado de destacar vívidamente este problema y dice que él levantó una lápida a la orilla del océano y sobre ella grabó este epitafio: los océanos nacieron, y él da una fecha hipotética, el año 6000 antes de Cristo, y él puso luego, y los océanos murieron en 1979 después de Jesucristo. El Señor dio, el hombre ha quitado. Maldito sea el nombre del hombre. Esa era la lápida que él puso ahí en una costa. No, entonces este no es un problema reciente. Estamos hablando de la protesta de un hombre de 1979. Un grupo de rock que para los jóvenes no es muy significativo, se llaman The Doors, tienen una canción titulada Strange Days y la letra dice: ¿qué le han hecho a la tierra? ¿Qué le han hecho a nuestra bella hermana? La han asolado y expoliado, destrozado y mordido. La han acribillado a cuchilladas al amanecer y la han aprisionado entre cercas y arrastrado por el suelo. Es la protesta de gente que está viendo que nuestro planeta está muriendo. Pero la pregunta para nosotros los cristianos es esta: ¿por qué no podemos parar este desastre mundial? ¿Por qué pasan cosas tan incongruentes como que se dan premios y se alaba a aquellos científicos y fotógrafos que nos advierten acerca de la destrucción de la tierra, y luego seguimos apoyando la minería, el saqueo de los recursos naturales, la fabricación de millones de automóviles, celulares y otros objetos que se hacen obsoletos cada 6 meses, cuya contaminación están terminando de destruir el planeta? ¿Por qué somos tan incongruentes? ¿Por qué vemos en el Facebook un momento, qué triste, se está destruyendo el mundo, están muriendo envenenados algunos pueblos nativos en los ríos? Pero luego de eso nosotros compramos miles de bolsas, ¿no? Y bolsa para aquí, bolsa para allá. ¿Por qué somos así? Y no es una reprimenda a ustedes. Yo mismo actúo en muchas cosas así, porque es parte de vivir en una ciudad. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Qué nos dice la palabra acerca de esto? ¿Por qué, aún teniendo ahora el acceso a videos increíbles, a producciones increíbles acerca de la destrucción del planeta, los políticos, los empresarios y los hombres comunes como nosotros insisten en destruir el planeta? ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos porque para la humanidad le es imposible hacerlo de otra forma. Nosotros somos destructivos por naturaleza, ¿no? Y aunque algunos países han creado toda una legislación de protección y respeto del medio ambiente, a la misma vez protegen con otras leyes la destrucción del medio ambiente. Ahora, este pasaje que acabamos de leer nos responde a algunas de esas preguntas. Por un lado, el gobierno de la creación está sujeta a un hombre caído. No, eso es lo que les decía. Somos caídos, no podemos ir en contra de eso. No podemos controlar nuestra sed de destrucción. El versículo 19 dice así: porque el anhelo ardiente de la creación
es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Ya? En el griego, esta es una frase muy interesante porque la idea del original es como que la creación está de puntitas y está como mirando. ¿Y qué es lo que está mirando? Dice que está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, seguramente es una especie de alegoría. No está diciendo Pablo que la naturaleza tiene alma o que es un ser vivo como creen en las culturas. No, Pablo está haciendo solamente una analogía y está diciendo la creación está como de puntitas y está aguardando. ¿Qué es lo que está aguardando? La manifestación, dice, de los hijos de Dios. Es decir, la creación dice que está esperando cuándo se va a consolidar, ¿no?, la naturaleza final y definitiva de los hijos de Dios. ¿Cuándo va a suceder eso? ¿Cuándo ellos van a ser totalmente transformados? ¿No? En este pasaje entonces Pablo nos está hablando del anhelo ardiente y clamoroso de la creación, porque está como lastimada y está pensando cuándo el hombre va a ser salvado por Cristo totalmente, cuándo va a ser despojado de su pecado destructivo. Porque el hombre sin Cristo es un hombre que no le importa. Un rato llora por las cosas que suceden, por el dolor que puede haber en el mundo, pero luego cuando se trata de sí mismo, de sus cosas banales, no le importa a quien lastime para autosatisfacerse. Y no le importa si en ese intento destruye el planeta. El pecado en el hombre es algo mucho más serio que solamente la inclinación de robar, de mentir, de mirar con lujuria. El pecado es un monstruo que no se satisface nunca con nada. No tiene límites para destruir. Sigue inventando más y más cosas para hacer lo más destructivo posible. Y el pecado puede ser muy cínico e irónico a veces, ¿no? Podemos ver esto, por ejemplo, en las cajetillas de cigarros. Increíblemente se nos venden cajetillas de cigarros, ¿no? Bueno, nosotros no lo compramos ya, pero cuando no éramos cristianos, comprábamos una cajetilla de cigarro y en la cajetilla de cigarro cínicamente decía, fumar mata, fumar puede producir cáncer, pero lo venden. Entonces, a pesar del mensaje, sigue a la venta con un letrero en la caja. Y la idea completa de esto es algo como esto, ¿no? Toma este veneno, disfrútalo por un tiempo y luego muere, porque sigue a la venta. Bueno, algunos de ustedes seguramente fumaban antes de ser cristianos, ¿ya? Solo así se puede entender esos lugares donde hay letreros por todas partes que dicen no a la corrupción. ¿Les ha pasado eso? Que van a algunas oficinas que dicen no a la corrupción. Denuncie cualquier intento de corrupción y en ese lugar es donde más corrupción uno puede encontrar. Porque el pecado, la naturaleza pecaminosa del hombre es cínica, ¿no? El hombre sin Cristo vive controlado por ese monstruo llamado pecado y por eso no es capaz de detener eso. Puede hacer las peores atrocidades y luego celebrarlo. El único hombre que es liberado del control del pecado es el hombre que conoce a Cristo. Y entonces eso es lo que dice la creación está esperando. La creación está esperando de puntitas como ¿cuándo va a ser el hombre liberado de esa inclinación hacia el pecado? ¿Cuándo va a ser glorificado el Hijo de Dios o los hijos de Dios? ¿No? Por eso dice la creación espera con ansias la manifestación del hombre libre de pecado. Este mundo se está destruyendo porque está siendo gobernado por hombres sin Cristo, ¿no? Que son mezquinos, que sabe que los ríos se están contaminando y está matando con ese veneno a los que están río abajo, pero no pueden frenar de producir oro. Y no importa si se produce oro con la miseria de otros. Es hipócrita, porque premia las fotos
impresionantes de cierto defensor de la naturaleza, pero luego la fiesta continúa con sus empresas y el saqueo de la naturaleza. Es destructivo porque por donde pasa deja huellas de su sed de destruir. Zapatos de cuero de lagarto, jabones de grasa humana, bolsones de piel humana. Verdaderamente, en la Segunda Guerra Mundial era una cosa codiciada tener jabones de grasa humana y bolsones de piel humana de los judíos. Deportes como la cacería, la deforestación de bosques, la contaminación de ríos, la destrucción de las semillas naturales para la venta de las semillas genéticamente manipuladas, por donde pasa el hombre, destruye, ¿no? Y por eso la creación está como esperando, ¿cuándo va a ser liberado el hombre de esta incapacidad que tiene de controlar, ¿no?, su autosatisfacción? La segunda cosa que nos dice este verso es que la creación está sujeta a su propia destrucción. No solamente el hombre es muy destructivo con la naturaleza, sino que la creación misma está sujeta a la autodestrucción. El versículo 22 de Romanos que estamos leyendo dice: porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Alguna vez han escuchado sobre la segunda ley de la termodinámica? Se llama también entropía. Esta ley dice que el universo se está agotando, pero que tiene una tendencia intrínseca hacia el desorden. Mientras que la gente piensa que las cosas van a mejorar conforme pase el tiempo, en realidad la segunda ley de la termodinámica dice que más bien las cosas van a empeorar conforme pase el tiempo, ¿no? Lo que significa entonces que científicamente se ha comprobado que aunque no hagamos nada contra la naturaleza, la misma naturaleza se va a desgastar, la misma naturaleza se va a autodestruir, si vale el término. Entonces, es muy loable tener días del peatón, no como mañana, no vamos a contaminar nada. Ya eso es muy loable. Es muy loable que en algunas partes se prohíba los automóviles para dar paso a las bicicletas. Está pasando en algunas partes de Europa. Es muy lindo que algunos gobiernos hayan frenado la minería, el talado de árboles. Es muy encomiable que en algunos países se haya prohibido las bolsas de plástico y el uso de plásticos en general. Es plausible que algunos países le hayan dicho no a las semillas genéticamente manipuladas, pero eso no va a frenar la destrucción del planeta. ¿Por qué? Porque la autodestrucción descrita en la segunda ley de la termodinámica no es un capricho natural ni un accidente del planeta. No, esto nos lleva al tercer concepto de este pasaje. El sufrimiento de la creación es un decreto y una maldición que viene de la ira de Dios. Versículo 20 dice: porque la creación fue sujetada, dice, a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Entonces, la ley de la entropía, la segunda ley de la termodinámica, no es un accidente, es algo que Dios produjo, porque quien maldijo a la creación fue el Señor, quien la sujetó a vanidad. En el contexto de Romanos 8 es Dios. Dios mismo sujetó a vanidad, no a la creación. Y por eso la creación es autodestructiva. Y no importa cuántos días del peatón nosotros tengamos en el año, la tierra se va a autodestruir. En Génesis 3, 17 al 19 dice la palabra del Señor: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, dice el Señor. Entonces, no dice aquí que la creación le daría espinos si no la administra bien. No dice que si el hombre
es ambientalista, entonces tendrá buenos frutos. Si no lo es, tendrá malos frutos. El Señor dice acá que la creación ha sido sujetada a una maldición por el Señor mismo. Entonces la ley de la termodinámica solo expresa esa realidad. Dios ha sujetado a maldición a la tierra. Ahora, no estoy diciendo con esto, entonces, ¿para qué hacemos el día del peatón? No estoy diciendo que es inútil cuidar la tierra. No estoy diciendo que esto es una carta libre para lastimar la naturaleza. El hombre que conoce a Dios debe tener una perspectiva diferente de la que el mundo tiene. Algún rato vamos a estudiar un poco más profundamente esto. Como les he dicho muchas veces, en mi jubilación yo quiero estudiar Romanos como la última cosa que haga en la vida, pero no sé cuánto falte para eso. Pero algún rato vamos a ver este asunto completamente de este pasaje, ¿no? Acerca de la destrucción de la tierra. Una perspectiva que yo tengo acerca de esto es que mientras que en muchas teologías piensan que este mundo se va a destruir completamente y va a haber la creación de otro mundo, yo creo, porque la palabra dice mucho de eso en Romanos capítulo 8, que es este mismo lugar donde Dios va a restaurar muchas cosas. Que no es que va a producir otro planeta Tierra para llevarnos ahí a vivir con Él para siempre, sino que será esta misma tierra que el Señor va a restaurar. Y en ese sentido, nosotros los cristianos tenemos que cuidarla. Pero más que todo, porque el Señor nos da ese criterio cuando nosotros conocemos al Señor. Y entonces vamos a hablar del segundo asunto de nuestro sermón en esta noche. El Evangelio como el poder restaurador de la cruz. Dice el versículo 20, porque la creación, dice, fue sujetada a vanidad por el Señor, dijimos, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, pero termina con algo muy lindo, dice, por causa del que la sujetó en esperanza. En esperanza, dice. ¿Qué significa esta frase? La sujetó en esperanza. En el principio, cuando el hombre no había caído todavía, se le había encargado al hombre que sojuzgara la tierra. Génesis 1, 28 al 31 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida. Toda planta verde les será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. El hombre, a la imagen de Dios al principio, tenía la capacidad de valorar el planeta, no por la valía misma del planeta, sino porque el planeta le pertenecía en última instancia a su Señor. ¿Alguna vez les ha pasado eso? Que cuando respetan a alguien, no sé, les permiten estar en su casa, digamos. Alguna vez nos ha sucedido, ¿no? Que alguien que queremos mucho nos dice, ¿puedes cuidar mi casa? Tendríamos que ser muy insensatos para decir, bueno, vengan amigos, fiesta todos los días en esta casa. Cuando respetamos a esa persona, no queremos usar casi nada. A veces llevamos nuestras propias tazas, nuestros propios platos, porque tenemos miedo de romper el del dueño de casa, porque lo queremos mucho y lo respetamos mucho. La perspectiva entonces del cristiano es esa. Nosotros amamos la creación, cuidamos la creación, somos buenos mayordomos de la creación por la pertenencia de esa casa. A Dios le pertenece. Si el hombre no hubiese caído en pecado, jamás hubiese saqueado el planeta, porque hubiese tenido temor y amor por su creador, ¿no? Pero a la misma vez hubiese disfrutado. Algunas veces, bueno, nosotros no hemos tenido siempre una casa,
completamente como casa. Y a veces hemos vivido en casas así como hospedados, y a veces en casas lindas, ¿no? Y teníamos que cuidarla, teníamos mucho temor de destruir algunas de sus cosas, y lo cuidamos con mucho amor. Eso es lo que hubiésemos hecho si no hubiésemos caído en pecado, porque en última instancia esta es la casa de Dios, la creación del Señor. Pero a la misma vez se disfruta de eso, ¿no? En el jardín ellos podían disfrutar de una relación muy linda con el Señor. Si no hubiesen caído en pecado, nunca hubiesen tenido ambiciones mezquinas o individualistas que los empujen a destruir, ¿no?, el planeta por sus vanidades. La caída acabó con esa posibilidad. Por eso este pasaje dice que Dios sujetó, dice, o maldijo la tierra, pero dice, con esperanza. ¿A qué esperanza se estaba refiriendo? Al Evangelio. Al Evangelio. Cristo murió en una cruz y cargó todas las maldiciones sobre sí y rescató al hombre de su esclavitud del pecado, y de esa forma también salvó la maldición eterna de la tierra. Un día la tierra va a ser restaurada, esta misma tierra, ¿no? Y como les había dicho hace un rato, no creo que esta tierra va a ser completamente destruida, sino que esta misma tierra será nuestro nuevo hogar, pero restaurada. Entonces, cuando la Biblia dice cielo y tierra pasarán, pienso que no está hablando tanto de que esto va a ser destruido, sino que esa maldición a la que fue sujetada la tierra, un día, cuando sea glorificado el hombre, redimido por el Evangelio, va a ser restaurada. En ese sentido, va a pasar el cielo y la tierra. Eso va a suceder con la glorificación del hombre redimido por el Evangelio. Entonces, lo que puede hacer el Evangelio en nosotros en esta tierra ahora es darnos una nueva perspectiva de la creación, una correcta visión de lo que es la naturaleza y la creación, ¿no? El Evangelio puede producir en nosotros un respeto sano por la creación, no un respeto idolátrico como las culturas tienen, no de creer que la tierra tiene una vida propia, no, sino que es creación de Dios, pertenece a nuestro Dios. Hoy vemos con mucha pena que algunos creen cuidar la creación dándole un lugar a la altura del ser humano, ¿no? Algunos le hablan a los animales, les hablan a las plantas, y no está mal en un sentido hablar con los animales, pero ponerlos en la situación de humanos, eso es algo que no creo que a Dios le agrade. Los animales son animales, no tienen la dignidad que el hombre tiene, y las plantas son plantas. Les puedes poner música de Mozart, no sé qué es lo que va a producir en las plantas, pero siempre serán plantas, no tienen la imagen de Dios. Entonces nosotros como cristianos tenemos que tener una perspectiva correcta de lo que es la creación de Dios. Amamos los animales porque son creación de Dios, pero no los ponemos con la dignidad de los seres humanos. En el siglo XIII, San Francisco de Asís no llevó el respeto de la creación hacia un nivel muy distorsionado. ¿Alguna vez han visto esta película que se llama Hermano Sol, Hermana Luna? Es la biografía de San Francisco de Asís. Él consideraba a la naturaleza como un dios y consideraba a la luna como su hermana y al sol como su hermano. Para muchos eso es un concepto muy lindo, pero es distorsionado y pecaminoso. No, nosotros no cuidamos la naturaleza porque tiene vida en sí misma. La cuidamos porque así adoramos al Señor. Porque en un principio el Señor nos dijo, administrenla bien y multiplíquense ahí y adórenme de esa forma. Entonces lo que el Evangelio puede hacer en nosotros es redimirnos más bien de nuestra banalidad. Y aunque a veces nadie nos está viendo, nosotros vamos a hacer cosas diferentes de los que hacen los cristianos, ¿no? Vamos a cuidar a nuestro perro, ya, pero no lo vamos a llevar al psicólogo, digamos, ¿no? Pero lo vamos a cuidar porque es una criatura de Dios, ¿no? A veces podemos botar
basura. A mí me da mucha tristeza cuando viajamos, ¿no? Estamos en medio de la selva y la gente de sus automóviles tiran bolsas, botellas que no se van a degradar en muchos, muchos años, ¿no? Y eso es muy triste. Pero los cristianos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aguantar nuestra basura hasta llegar a un lugar donde lo vamos a depositar. No nos van a felicitar por eso. Nadie nos va a condecorar por eso. Pero Dios está viendo lo que nosotros hacemos. En esa forma, Dios redime en este tiempo la perspectiva que nosotros tenemos como cristianos. No podemos hacer muchas cosas que nadie nos ve, pero Dios nos ve siempre. Entonces, lo que el Evangelio puede hacer en nosotros es redimir en parte, ¿no? Nuestra capacidad de destrucción y destruir menos. Lo que el Evangelio puede hacer en el hombre redimido es provocar una admiración muy grande por el Creador. El hombre redimido por el Evangelio puede decir: toda la creación le pertenece al Señor. Cada milímetro de la belleza de la creación le pertenece a Dios y lo hizo solo por la palabra de Dios. Entonces adoraremos cuidando lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Oremos, hermanos. Padre Celestial, estamos tan agradecidos por habernos dado un lugar, una casa, Señor, para poder vivir, para poder fundar familias, para poder tener adoración también, Señor. Oh Dios, te rogamos de verdad que tú puedas redimir esta parte de nuestra perspectiva, de nuestra vida, Señor, de tal manera que nosotros podamos tener un respeto grande y profundo por la creación, por la naturaleza, pero no porque la vemos, Señor, como una deidad, no porque vemos en la tierra un Dios, sino porque a ti te pertenece y porque a ti te agrada que nosotros podamos administrar las cosas de una forma coherente y correcta, Señor. Mañana, que es el día del peatón, queremos rogarte, Señor, que tú pongas pensamientos en cada uno de nosotros de admiración hacia lo que tú haces con tus manos, Señor. Que mañana, que es el día del peatón, podamos realmente, tal vez en familia, pasar un tiempo agradeciéndote a ti por el planeta Tierra, por Bolivia, por todo el contexto que nos has dado en Mayasilla, por ejemplo, para vivir, Señor. Oh Dios, te rogamos que de verdad se pueda notar esta nueva perspectiva que el Evangelio pone en los hijos de Dios acerca de la creación y la naturaleza. Y que, aunque tal vez nadie nos premie por hacerlo, en una forma podamos cuidar en la medida que podamos de no lastimar la tierra, la creación y todo lo que has puesto delante de nosotros para que la administremos. Por Jesús, por medio de Él y por causa de Él te rogamos que pongas esto en nuestros corazones. Amén.